Presentaremos un ejemplo de aplicación del teorema de Lehmann-Scheffé. Supongamos que tenemos una muestra aleatoria de tamaño n de la distribución Poisson con parámetro θ desconocido. Nuestro objetivo es encontrar el umvue para la función parametral tau de θ igual a e a la menos θ. Y para ello, daremos varios elementos necesarios para aplicar los resultados vistos antes. Empezaremos con el estimador t, definido como la función indicadora del valor 0, evaluada en la variable aleatoria x1. Esta estadística t tiene distribución Bernoulli y es un estimador insesgado para la función parametral tau de θ. Vamos a comprobar esto. Tenemos que la esperanza de t es igual a la esperanza de esta función indicadora, evaluada en x1. Esto es igual a la probabilidad de que x1 sea 0, y esto es igual a e a la menos θ, que es la definición de tau de θ. Veamos otros elementos que necesitamos. Como t tiene distribución Bernoulli de parámetro e a la menos θ, su varianza es e a la menos θ por 1 menos e a la menos θ. Por otro lado, la estadística U, definida como la suma de las x's, tiene distribución Poisson de parámetro n por θ, y se puede demostrar que es suficiente para θ. Y no solo eso, es suficiente minimal. Entonces, según el teorema de Rao-Blackwell, un posible mejor estimador para tau de θ es la esperanza condicional del estimador insesgado t, dada la estadística suficiente U. Vamos a calcular esta cantidad. Consideremos entonces un valor U minúscula particular de la variable U mayúscula. Entonces, vamos a calcular la esperanza de t, dado U igual a U minúscula. Como t tiene distribución Bernoulli, esto se reduce a el valor 1 multiplicado por la probabilidad de que t sea igual a 1, y esto es la probabilidad de que x1 sea 0, dado que U es igual a U. Esto es igual a la probabilidad de que x1 sea 0 y que x1 más etcétera hasta xn sea igual a U. Entre la probabilidad del último evento, esto es, la probabilidad de que x1 más etcétera hasta xn sea igual a U. Por la propiedad de independencia, esto se puede escribir como la probabilidad de que x1 sea 0 por la probabilidad de que x2 más etcétera hasta xn sea igual a U. Todo esto dividido por la probabilidad de que x1 más etcétera hasta xn sea igual a U. Sustituyendo estas expresiones, tenemos que esto es igual a e a la menos θ, que multiplica a e a la menos n menos 1 por θ, por n menos 1 por θ a la U entre U factorial. Entre e a la menos n θ
por n teta a la u entre u factorial. Entonces, este término cancela este. Después tenemos que este término cancela este. Y el u factorial también se cancela. Entonces, al final, esto es igual a n menos 1 entre n a la u minúscula. Concluimos entonces que la esperanza de t dado u es n menos 1 entre n a la variable u. Vamos a escribir este resultado en el párrafo anterior. A fin de determinar qué tan bueno es este nuevo estimador insesgado, vamos a calcular su varianza y compararla con la varianza de t. Para calcular esta varianza, vamos a recordar primero que la función generadora de probabilidad de la distribución Poisson de parámetro θ es g de t igual a e a la θ por t menos 1. Entonces, tenemos que la varianza de la esperanza condicional de t dado u es el segundo momento de la variable aleatoria, y esto es igual a la esperanza de n-1 entre n a la potencia 2 por u, menos el primer momento al cuadrado. Entonces tenemos aquí esperanza cuadrada de esta variable aleatoria n-1 entre n a la u. Estas dos esperanzas son semejantes a la expresión de la función generadora de probabilidad de la distribución Poisson. Y entonces se pueden escribir de esta manera. La primera esperanza es la exponencial de este término, nθ, que multiplica a n-1 entre n al cuadrado menos 1. Y el segundo término es la exponencial de 2nθ, que multiplica a n-1 entre n menos 1. Esto entonces es igual a la exponencial de nθ, que multiplica a n-1 al cuadrado menos n cuadrada sobre n cuadrada. Y después tenemos la exponencial de 2nθ, y este término se reduce a menos 1 entre n. Reduciendo un poco los exponentes, tenemos que esto se puede escribir así. Primero es la exponencial de θ, que multiplica a menos 2n más 1 sobre n. Ese es el primer término. Y el segundo término es la exponencial de menos 2θ. Esto es igual a e a la menos 2θ, que multiplica a e a la θ sobre n, menos e a la menos 2θ. Y entonces, finalmente, esto es igual a e a la menos 2θ, que multiplica a e a la θ sobre n, menos 1. Vamos a copiar este resultado en el enunciado. Entonces, esto es igual a e a la menos 2θ, que multiplica a e a la θ entre n, menos 1.
Por otro lado, para tau de teta igual a e a la menos teta, la cota inferior de Cramer-Rao es igual a teta entre n por e a la menos 2 teta. Y se puede comprobar analíticamente que se cumplen estas dos desigualdades. La cota inferior de Cramer-Rao es menor que la varianza de la esperanza condicional, y esta a su vez es menor o igual a la varianza del estimador insesgado original t. La gráfica de estas tres expresiones como funciones de teta es la siguiente. Tenemos entonces que la varianza de t es la curva en azul. El estimador mejorado, la esperanza condicional de t dado u, tiene varianza como se muestra en la curva color verde. Y por supuesto, estas dos curvas se encuentran por arriba de la cota inferior de Cramer-Rao. Esto es la curva en amarillo. Nos preguntamos ahora si la esperanza condicional de t dado u es el umvue para tau de teta. En otras palabras, ¿existirá otro estimador insesgado para tau de teta tal que su varianza tenga gráfica entre la curva amarilla y la curva verde? Aquí tenemos la respuesta. Como u es una estadística completa para teta, por el teorema de Lehmann-Scheffé, la esperanza condicional de t dado u es el umvue para esta función parametral tau de teta. En este caso, no se alcanza la cota inferior de Cramer-Rao. En términos gráficos, no existe ningún otro estimador insesgado para tau de teta cuya varianza tenga gráfica entre las curvas color amarillo y verde. Esto concluye nuestra lección.